Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Resultados realmente históricos dejaron las elecciones del domingo pasado. Por primera vez en la historia legislativa desde los acuerdos de paz, un solo partido político, Nuevas Ideas, tendrá la mayoría calificada o 56 votos. Cantidad suficiente, usted lo sabe, para elegir a un fiscal general, al presidente de la Corte Suprema, aprobar más deuda, en fin, tomar cualquier decisión. Con un panorama tan favorecedor para el gobierno actual, es de preguntarse, ¿qué harán los pocos partidos de los demás partidos políticos que lograron con mucho esfuerzo colarse en la que será la asamblea del presidente Nayib Bukele? Por ejemplo, ¿qué hará Vamos a través de su primera y única diputada electa, Claudia Ortiz? Vamos a dejar que sea ella quien nos lo responda, pues me acompaña esta tarde en el set de Sin Su Permiso. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que viéramos un poco de dónde viene Vamos y hasta dónde ha llegado. Vamos con el video. Constituido e inscrito el 4 de noviembre de 2017, Vamos es uno de los partidos más nuevos en la contienda electoral, motivo por el cual el partido se autoproclama como una renovación política. A pesar de los resultados favorables para el partido Nuevas Ideas y Coalición, el pasado 28 de febrero, Vamos logró colocar un escaño en la Asamblea Legislativa. De la mano de Claudia Ortiz, para el Instituto Político no es cualquier triunfo el que han obtenido, sino es el reconocimiento a una visión de futuro. Este no es el triunfo de una mujer que ahora logra ser diputada. Es el reconocimiento a una visión de futuro. Seremos una oposición constructiva. Tendremos la madurez política para consensuar y hacer política de Estado, pero también tendremos la firmeza para decirle que no al gobierno cuando se nos plantee algo que atente contra los intereses del pueblo, de nuestra democracia y del país. Vamos tiene mucho camino por delante que recorrer. Ahora cuenta con un respaldo desde la Asamblea Legislativa, que le da más fuerza como institución política. Y serán las decisiones que tomen en los próximos 3 años las que determinen el futuro de este partido político. Para Sin Su Permiso, Iván Montalvo. Y precisamente acerca de esas decisiones que van a marcar el futuro político de Vamos es que contamos con Claudia Ortiz. Diputada, bienvenida al set de Sin Su Permiso. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Francesca. Qué gusto también poder estar en este espacio producido y conducido por mujeres y también pues con un enfoque crítico de la realidad. Gracias por el espacio para hablar de las perspectivas luego de esta importante elección para nuestro partido. Así es, usted una mujer muy preparada, de las planillas de mujeres que iban con mucha preparación en la asamblea, la vimos en su paso por Funde, Transparencia Internacional, abogada. Partiendo de todo ese análisis y sus conocimientos macro y ahora como diputada, las encuestas siempre le dieron la victoria a Nuevas Ideas, pero ¿usted se imaginó que el triunfo iba a ser así de arrasador para el partido de gobierno? Sí, siempre lo vimos en las encuestas. Y normalmente las encuestas de los institutos académicos o de análisis de la opinión pública más serios suelen ser bastante acertados. Entonces realmente para nosotros no ha habido una sorpresa, simplemente lo que se proyectaba se ha concretado, ¿verdad? Y desde esa perspectiva ya estábamos reflexionando y preparándonos para este escenario donde sabemos que vamos a lo mejor en minoría, pero cualquier otro partido que se dice de oposición tampoco es un partido numeroso. Entonces realmente las condiciones son bastante similares para cualquier otro partido y creo que es importante decir que hemos logrado con pocos recursos, que hemos logrado siendo un partido nuevo, sin tener una estructura todavía tan desarrollada como quisiéramos, pero sí con mucha inteligencia, con mucha estrategia, hemos logrado el mismo resultado, incluso mejor que otros partidos que han estado en la contienda y que no han logrado entrar. Y justamente hablando de esos resultados, y usted hablaba de las casas encuestadoras, estas no le daban posibilidad a Vamos. Entonces, ¿qué cree que fue lo que pasó el 28 de febrero? Había que saber leer las encuestas. O sea, nosotros quizás desde octubre que empezamos a ver las primeras encuestas, veíamos por lo menos un diputado para nosotros por cociente. Y es porque cuando tú veías a nivel nacional la medición, Vamos aparecía con un 0 punto, sí, ¿verdad? Y uno decía, ese partido no tiene nada. Pero cuando tú veías los análisis por departamento, la historia era diferente. Y es porque esa no es
Esta no era una elección, eran 14 elecciones diferentes. Eran 262 elecciones diferentes por consejos municipales. Entonces era imposible hacer un cálculo con un porcentaje a nivel nacional, porque obviamente no competíamos en todos los departamentos, solo en 5 departamentos. Así es. Y no en todos los consejos municipales, sino en algunos consejos municipales, muy poquitos realmente. Entonces sabíamos que esos resultados no reflejaban la realidad, pero sí cuando se hacía un análisis a nivel departamental, sí lográbamos ver un residuo para nosotros. ¿Y a qué le atribuye haber ganado? Porque usted ganó con 6,000 y fichas de votos y los datos recientes dicen que contaba con 5,000 afiliados. O sea, hubo teóricamente 1,000 personas más sumando si todos los afiliados votaron por Vamos, que entregaron ese voto de confianza al partido que ahora usted representa en la Asamblea. Quizás ahí sería importante hacer una corrección porque no ganamos con 6,000 votos. Hemos ganado en San Salvador, En San Salvador ganamos con más de 15,000 votos. Votos enteros, que eso significa los votos para tanto bandera. Enteros para el partido, a la bandera o bandera y rostro del partido y toda la suma de las fracciones de voto cruzado. En el caso particular tuve más de 10,000 marcas también, por lo tanto... ¿Esto es de acuerdo al escrutinio final que entregó el TSE? Esto es de acuerdo a los últimos datos del escrutinio preliminar del TSE. Pueden salir más marcas, pueden salir más votos en este último escrutinio que se está haciendo, el escrutinio final, pero realmente nuestro partido ha demostrado que somos relevantes, que somos significativos y todo es, usted me pregunta cuál fue la estrategia, ¿verdad? Conocer las reglas electorales y hacer todo el trabajo con base y toda la estrategia con base en esas reglas electorales. ¿Eso qué significa? Sabíamos que, aunque es importante el tema del voto cruzado, es una opción que tiene la ciudadanía, nosotros le apostamos no nada más a las personalidades, a los rostros, sino a mostrar y a trabajar por ser un partido fuerte desde dentro. ¿Le apostaron entonces al voto por bandera? Le apostamos al voto por bandera con preferencia, que no es lo mismo que el voto solo por bandera, ya que el voto por bandera es, bueno, vote por la bandera y acepte el orden que el partido le está ofreciendo a la ciudadanía. En cambio, el voto preferente es votar por la bandera, voto por un partido político en específico, pero además el elector decide quién de la lista son sus preferidos, por eso se llama voto preferente. Eso fue lo que le apostamos y a mostrar partido, ¿verdad? A mostrar una estrategia, una plataforma legislativa clara, una visión de país sobre todo, y lo decíamos en la conferencia de prensa de esta semana, esta no es solo una persona que llega a ser diputada, representa un proyecto, representa el esfuerzo de todos los candidatos a diputados. A eso iba justamente, Claudia. Con una bancada tan grande, con un escenario legislativo bien complicado para hacer oposición en la Asamblea, claro tiene un gran reto. ¿Cómo pretende Claudia Ortiz de Vamos no pasar inadvertida? Usted ya daba declaraciones que iban a convertirse también en un medio para corregir irregularidades que podían haber en la Asamblea, pero ¿cómo no pasar inadvertida al final? ¿He pasado inadvertida ahorita? No. Entonces, no, Francesca, realmente creo que la claridad que tenemos sobre la visión de país que hay, hemos hablado de que lo ideal, la alternativa a toda esta locura que estamos viviendo es crear para El Salvador un estado de bienestar en El Salvador, aspirar a eso, no estar entretenidos perdiendo el tiempo en crisis fabricadas como pretexto para no gobernar y para no tomar las decisiones que se vienen guardando bajo de la alfombra durante 30 o más años. Tenemos una visión clara al futuro, hemos mostrado integridad en todo el proceso, tanto no haciendo coaliciones con otros partidos simplemente para sobrevivir, simplemente para poder seguir, porque no compartimos objetivos, no compartimos, y además también la manera en la que hemos utilizado nuestros recursos, de una manera sumamente estratégica, inteligente, y decidimos, si hemos invertido en publicidad, obviamente es lo que debemos hacer, pero una parte importante de eso lo dedicamos mejor a hacer una serie de jornadas médicas. Pasamos la campaña haciendo jornadas médicas todos los días de la semana para poder estar
en contacto con las personas y para poder también estar empapado de la realidad y poder brindar un servicio que en ese momento las personas no tenían para acceder. Vamos a continuar hablando sobre todo de la plataforma legislativa que usted trae como vamos para la Asamblea después de la primera pausa comercial. Ya volvemos, no nos cambie. Antes de ser electa como diputada, usted hablaba de que ustedes contaban con la posibilidad de establecer puentes, pero el estilo impositivo que tiene el Ejecutivo y que habrá que ver si es lo mismo que adopta digamos, la bancada en la Asamblea Legislativa, es lo mismo. ¿Cómo ve tender puentes o cuál sería su estrategia, digamos, para apostarle a todo lo que hablaba en el bloque anterior, que buscar un mayor desarrollo social del país, justicia, transparencia, la lucha contra la corrupción? Yo creo que algo que nos permite esa margen de maniobra es que no estamos por defender ningún interés de impunidad del pasado. Eso nos da libertad de poder proponer y negociar con una mesa limpia, de poder hacer política de una manera que no se ha visto quizás antes o no se ha visto en mucho tiempo en nuestro país. Y yo creo que las propuestas que llevamos, como no representan grupos de interés específico digamos, a nivel económico o a nivel de cúpulas políticas, sino que representan realmente el deseo de la ciudadanía de poder tener un Estado más eficiente, con menos corrupción, poder proteger a las personas más vulnerables en este momento de crisis tan profundo a nivel económico. Pero entonces, ¿cuál sería su agenda? O sea, ¿cuáles serían como sus 3 prioridades que usted piensa que realmente la van a respaldar esta mayoría legislativa, por ejemplo? Sí, en primer lugar, los minoritarios. En primer lugar, el tema de la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo y lo hemos propuesto a nivel personal desde antes de entrar en política partidaria. Una ley de probidad pública, una nueva ley de probidad pública. Esto abandera un eslogan que llevó al presidente al poder, que es devuelvan lo robado, que también lo ocuparon otros partidos políticos previamente. Y eso encarna el sentimiento de la ciudadanía de que se haga justicia en temas de corrupción. Porque aquí se ha ido una cantidad de dinero en corrupción que da miedo. Pero la manera en la que se devuelve lo que se ha robado realmente es a través de los mecanismos que pudiera establecer una ley de probidad. Ya tenemos una ley viejita que ahí va funcionando más o menos cuando le conviene a uno, ¿verdad? Que es la ley contra el enriquecimiento ilícito. Hay una propuesta ya que estuvo en la Asamblea, que se aprobó y que luego le quitaron lo que no les convenía y la aprobaron mal, ¿verdad? Se declaró inconstitucional y ahora pues hay un proyecto nuevo que está siendo trabajado en la Corte Suprema de Justicia y que de ingresar a la Asamblea Legislativa podría ser una oportunidad para realmente tener un sistema que prevenga y que sancione la corrupción a los grandes niveles. Ese es un tema de prioridad. Pero con respecto a ese tema, Claudia, a mí me llama la atención porque la figura del presidente muchas veces ha planteado que la Sala del Constitucional o la Corte Suprema de Justicia muchas veces está del lado de los mismos de siempre. Y si entra esta propuesta, ¿no cree que podría también encontrar resistencia? Bueno, va a quedar en evidencia entonces, porque sin duda, y las propuestas que yo he abanderado también de este tipo de ley, es una ley sumamente bien estructurada, que no le convenga a nadie en específico, que nos convengan todos en todo momento, porque luchar contra la corrupción nos conviene siempre. No se trata de que mi corrupto es menos corrupto que tu corrupto, ¿verdad? Sino más bien que siempre podamos apostarle a los mecanismos legales donde exista justicia y donde exista una investigación realmente independiente. Ahora bien, va a quedar entonces en evidencia que hay una falta de voluntad política de satisfacer el deseo de la mayoría de personas que han ejercido su voto en este país en la elección presidencial
Y en Así esta es. elección de hace unos días, de realmente buscar justicia en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa es una prioridad. Nosotros tendremos una representación minoritaria, pero la Asamblea Legislativa nos da las voces, nos da los parlantes para poder colocar temas en agenda. Ustedes se ven entonces, digamos, no como un actor que incide o crea leyes, sino que como un canal para ser una voz de la sociedad civil o de la gente que votó por ustedes o de la gente que votó, como usted dice, por temas de país, como la lucha contra la corrupción. ¿Y cuáles serían los otros dos puntos prioritarios? Un legislador, una legisladora lo que hace es representar. Y hay más de 15.000 personas que se sienten representadas por nuestro proyecto, que se sienten representadas ahora por esta diputación. Y nuestro trabajo es representarles a ellos y los intereses de la sociedad que desea, digamos, este grupo de personas que quieren una renovación real. Y el otro trabajo es crear las leyes. Ningún diputado puede crear las leyes por sí mismo. ¿Sí? El trabajo legislativo es de hacer alianzas, de hacer diálogo, de poder exponer proyectos y buscar los apoyos necesarios cuando es algo en lo que uno cree. ¿Y cómo va a ser para incidir, para buscar a través del esos diálogo, apoyos? a través del diálogo, a través de tender siempre los puentes de entendimiento, de diálogo, de simplemente hacer política con mucho respeto, confiando en que, bueno, en primer lugar, dar el beneficio de la duda, ¿verdad?, a todas las personas que van a estar también en la Asamblea Legislativa a partir de mayo de este año y con la limpieza de no tener un pasado con el cual nos puedan, digamos, recriminar, ¿verdad? Y que ese ha sido uno de los principales argumentos del ataque a los partidos que actualmente están en la oposición. Ese es el trabajo. En todos los países del mundo, un legislador lo que hace es proponer, hacer proyectos de ley y dialogarlos y buscar los apoyos. Ese es el trabajo que nos toca. Claudia, con esa trayectoria que usted tiene de estudiar la lucha contra la corrupción, ¿usted cree que el votante que generó este cambio político, esta mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, entendió que había delegado el poder en un solo partido? ¿Realmente entendió eso el votante? Sí. Y así lo quiso al final. Me parece que sí, la gente no es tonta, la gente sabe y discierne la política, aunque sea una persona la más humilde, pero discierne la política. Y creo que lo que se vio el 28 de febrero, lo que se expresó, y estamos hablando, Francesca, de una votación masiva. Sí. Para hacer una votación legislativa y municipal, que normalmente andan con una participación del 40-45%, hoy estuvo mucho más arriba de eso. Entonces, la gente se expresó y el mensaje que quisieron mandar con las herramientas que el sistema ha permitido a la ciudadanía es que quieren cortar de tajo la política tradicional. Tal vez no necesariamente el partido oficial es el que va a representar y hacer las acciones que van a encarnar esa renovación política, pero nosotros sí sabemos, estamos convencidos que sí la encarnamos. Las otras prioridades de las que estábamos hablando. Otra de las prioridades más importantes que tenemos es crear políticas y leyes y empujar leyes también y políticas y programas que ayuden a proteger a las personas más vulnerables en estos momentos de crisis. Estamos convencidos que en estos momentos de crisis no pueden ser las personas con más necesidad las que carguen el costo de la crisis. Por lo tanto, hay unas propuestas que tenemos en temas de impuestos, por ejemplo, quitarle el IVA a la canasta básica, por lo menos de manera temporal, 2 o 3 años, en lo que nuestra economía se estabiliza. Creemos que eso, además de ser justo, además de ser una acción de sentido común, puede generar, dinamizar la economía. Pero me llama mucho la atención esa propuesta, diputada, porque el Fondo Monetario ha recomendado lo contrario. Justamente el Fondo Monetario ha venido recomendando por años y años subirle 2 puntos más al IVA. A lo mejor esa propuesta se descarta en la presente asamblea y ustedes no la apoyarían. Nosotros no lo apoyaríamos porque también los análisis y los estudios a los que hemos accedido
de instituciones que analizan a profundidad la realidad del país y la realidad de los países centroamericanos en temas fiscales, como el ICEFI, por ejemplo, y otros, determinan que aumentarle 2 puntos al IVA empujaría de una manera rapidísima a mucha gente a la pobreza. Hay gente que ha perdido su empleo, ha perdido su ingreso, hay gente que ya no tiene acceso al seguro social y se quedaron esperando operaciones. Hay gente que ya no tiene el mismo ingreso porque sale a vender y no vende lo mismo. Entonces, si nosotros permitimos que la gente tenga de $1, 13 centavos más para comprar lo básico, ojo, yo no estoy diciendo quitarle el IVA a todo, sino a la comida, a los medicamentos, a las cosas de mayor necesidad, bueno, las personas van a tener un poco más de ingreso, les va a sobrar un poquito para comprar más comida, para comprar otras cosas importantes, para pagar el colegio, para qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso inyecta a la economía dinero. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen los especialistas también que se preocupan porque el manejo de crisis económicas como esta no caiga sobre los más pobres. Más bien, planteamos que es importante otro tipo de impuestos que a lo mejor sea necesario siempre y cuando haya un compromiso real y acciones reales para luchar contra la corrupción. Yo recuerdo que usted era una bandera del impuesto al patrimonio. Sí, entonces eso es algo de lo que estamos planteando, ¿verdad? Esto no es algo nuevo, no. Es algo que sabemos que en América Latina El Salvador es el único país que no tiene el impuesto al patrimonio. Creemos que es un impuesto que podría ayudar a que el sistema tributario sea más justo, que no descanse la mayor cantidad de los ingresos en impuestos como el IVA que gravan el consumo, que generan un desequilibrio social, económico, sino estos otros. Pero sabemos que este tipo de impuestos que implican también un sacrificio de ciertos grupos de la sociedad no debe ser injustamente tasado también. Vamos a continuar hablando sobre las propuestas de Vamos después de esta segunda pausa comercial. Ya volvemos. Sí, continuamos hablando sobre las prioridades de Vamos en la Asamblea Legislativa. Hemos visto que una de las prioridades es reducir lo que se paga de impuestos por la canasta básica. Eso sería como más o menos en el tema económico, en el tema social. ¿Cuál sería como la propuesta de ustedes? Sí, en el tema social tenemos una serie de propuestas también de otros ex candidatos y candidatas para proteger a las mujeres, a la niñez, a los adultos mayores, a también el sector de los desaparecidos. En el tema, por ejemplo, de mujeres, en el tema de, sobre todo, apoyar lo que se le llama la economía del cuidado. Creemos que dar pasos hacia el bienestar tiene que ver también con apoyar a las familias a mantenerse en el tiempo. Cuando decimos apoyar y proteger a la familia, no estamos hablando de temas, digamos, tradicionalmente polémicos. Estamos hablando... Esos temas polémicos no los apoyarían ustedes. No los apoyaríamos y lo hemos dejado claro, pero no es nuestra agenda. Más bien creo que es importante decir que apoyar a la familia es apoyarla en términos socioeconómicos, ¿verdad? Y eso implica, por un lado, propuestas que hemos hecho como aumentar la licencia de paternidad a 1 mes. Actualmente la licencia de paternidad es de 3 días. No alcanza para nada, ¿verdad? Apenas alcanza para acompañar a la pareja en el hospital y de repente ir a sentar al bebé y no más, ¿verdad? Y los hombres tienen que ir a trabajar al día siguiente con un recién nacido en la casa como que nada ha pasado. Creemos que es importante apoyar estas políticas para conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar. También creemos que es importante darle fuero a las mujeres que van a tener un bebé, fuero laboral. Cuidado con esa palabra. Sí, fuero laboral, no es fuero para los diputados, ¿verdad? Es fuero laboral, quiere decir una protección para no ser despedida hasta 1 año de vida del bebé o del niño o de la niña. También estamos promoviendo que la licencia de lactancia materna, que es un permiso de 1 hora que se da para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos o puedan extraer su leche,
no sea nada más hasta los 6 meses de vida, sino que se extienda hasta el año de vida y ojalá poderla aumentar de 1 hora a 2 horas. Todo esto está enfocado en poner a la persona al centro de las decisiones, al centro de las políticas, y es un poco la visión de un estado de bienestar. Y también creemos que otra prioridad importante es apoyar, uno, la ratificación del derecho humano al agua y al saneamiento dentro de la Constitución, y, por supuesto, apoyar la aprobación de una ley general de aguas y toda la agenda que venga después de eso para asegurar este derecho. Nuestra postura en el tema de agua es una autoridad que sea pública y que no tenga injerencia de grupos de interés que puedan desvirtuar esas decisiones, que al final esta autoridad va a ser un árbitro para decir en qué áreas prioritarias se va a ocupar el recurso del agua. Diputada, obviamente para implementar todas estas propuestas o para llevar sobre la mesa todas estas propuestas se necesita formar parte de varias comisiones dentro de la Asamblea Legislativa. Sí. Hay muchas comisiones y ya el diputado electo de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, que al parecer se perfila como el futuro presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que se debería de refundar el primer órgano del Estado y que incluso, esto no lo dijo él, pero se rumora que a lo mejor desaparecen algunas comisiones. ¿Qué se imagina usted que se persigue entonces dentro de la Asamblea? ¿O cuál debería ser la recomendación que usted le diera a él? Sí, mire, yo creo que hay que hacer una evaluación. No es del todo descabellada la idea de tratar de modificar quizás algunas comisiones, pero no lo podemos hacer simplemente por dar un golpe mediático. Tenemos que analizar cuál es la producción que hacen las comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Juventud y Deporte tiene muy poca producción de dictámenes. La Comisión de Cultura y Educación produce dictámenes en un 70%, me atrevo a decir, o 60%, de nombramiento de hijos meritísimos, días festivos y reconocimientos. Por lo tanto, ¿y dónde está el trabajo para verificar lo que está haciendo el Ministerio de Educación, sobre todo en un momento como el actual, donde la educación está en crisis en todas las casas? Cada quien ve cómo hace para garantizarle que sus hijos puedan acceder a la clase de ese día y con quién los va a dejar, si tiene que ir a trabajar. Bueno, hay una serie de situaciones que deberíamos estar pensando para eso. Y hay otras comisiones que producen mucho por su naturaleza, la política, la de Hacienda, la de asuntos electorales, etcétera. De repente podrían algunas comisiones fusionarse o no, o tratar de impregnarles realmente un mayor trabajo, un trabajo más dinámico. Pero entonces, ¿no será que el principal problema que tuvo la Asamblea Legislativa por esa duplicidad de funciones o por ese exceso de funciones en una, no habrá sido la perpetuidad que tuvo Arena y el FMLN dentro de la Asamblea por tanto tiempo? Y de personas, no necesariamente de partidos, pero sí de personas. Yo tengo 33 años, Francesca, y hay diputados que están en la Asamblea desde antes que yo naciera. Y yo ya tengo un poquito de experiencia como para decir, ¿verdad?, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se necesita en la Asamblea. Entonces, justamente aferrarse al poder de una manera tan evidente puede ir generando como empantanar pues todo el trabajo. Y el otro tema, que es lo que la ciudadanía también realmente rechaza y reclama de la Asamblea Legislativa, es que hay mucha discusión y no se llega a nada. Parece que el trabajo que se invierte y todo no genera un resultado. Entonces creo que también pasa por un tema de confianza, por un tema de respeto al trabajar, porque no estamos enfocados en generar legislación. Estamos enfocados normalmente, o los diputados han estado enfocados en presentar iniciativas de ley parches, curitas, iniciativas de ley. Pensiones lo podemos ver ahí, ¿verdad? Exacto, iniciativas de ley que son para generar nada más una foto. Y cuando uno ve el proyecto de ley, tienen 2, 3 artículos insignificantes, pero apoyar una ley estructural que realmente venga a cambiar las reglas del juego, eso lo vemos muy poco. O pasan décadas y ese tipo de leyes pasan engavetadas o se discuten cada mes, etcétera. O de acuerdo a la coyuntura. Y la coyuntura va arrastrando y va dejando a un lado los temas que son realmente importantes. Si usted ve nuestra plataforma de
legislativa y la propia, también mis propias propuestas, no estoy proponiendo parchecitos, estoy proponiendo apostarle a cambios realmente importantes. Ley de probidad, estoy apostándole al tema de la ley de función pública, estamos apostándole a reformar la manera en la que elegimos fiscales, procuradores, magistrados, etcétera. Son cosas estructurales. Y yo sé que la gente... ley de partidos políticos. Algunas propuestas para reformar la ley de partidos políticos, para que los partidos políticos tengamos más responsabilidades para garantizar un financiamiento transparente, para garantizar también que no se infiltre el narcotráfico en nuestras estructuras. Y lo hemos propuesto desde hace un año más o menos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué recomendación le haría a él como presidente de la Asamblea Legislativa? Yo creo que la principal recomendación es realmente estar abiertos al diálogo y estar abiertos a propuestas inteligentes que busquen que el país salga adelante. Nos conviene a todos. Nosotros no estamos por atacar a un presidente, no somos antipresidente, no somos antigobierno. Nosotros lo que queremos es defender los derechos de la población, defender la democracia en su esencia más real, no solo los procedimientos, no solo ciertas leyes, ¿verdad? Queremos defender que esas leyes y esos procedimientos den un resultado a la gente. Por lo tanto, nuestra libertad para poder proponer cosas, al no tener vínculos con grupos de poder económico voraces del país que normalmente quieren influir en la política, nos permite analizar la realidad de una forma más práctica, más real, y realmente ver qué es lo que hay que tocar, qué es lo que hay que mover para empujar ese interés general. ¿Cree que esos grupos de poder económico voraces que antes incidían en la economía ya no están presentes en la nueva asamblea, que la recién electa? Sí, sí están presentes, claro que están presentes, y veo con preocupación cómo se tratan de mover, digamos, donde haya más poder. Entonces, y eso es muy peligroso para la democracia. Ya lo decía Álvaro Ortiga en un análisis, ¿verdad? No vemos tampoco a los empresarios pronunciándose por los temas de los riesgos a nuestra democracia. Más bien los vemos muy ocultos, muy callados, ¿verdad? Y creo que es necesario, ahora que se está viendo una nueva generación de líderes empresariales, personas que traen ya otra mentalidad, que tomen también el control que tomen el liderazgo que necesita el país, porque necesitamos todos cambiar muchos paradigmas. Necesitamos pensar en un país más incluyente, en un país que proteja a los más vulnerables, que dé más oportunidades, porque le conviene al país y nos conviene a todos. Si no, en 10 años el país va a tener una pobreza más marcada, va a ser un país más violento, y vamos a tener una ciudadanía sin la capacidad de sostener la democracia. ¿Cree, justamente hablando de sostener la democracia, cree que la democracia salvadoreña después de esta elección está más a prueba que nunca? ¿Cree que este es un momento decisivo en la historia más que hace 2 décadas, 3 décadas? Sí, y lo veo como el resultado de esas 3 décadas. Lo veo como el resultado de haber descuidado el desarrollo humano desde hace 3 o más décadas, porque ahora tenemos una ciudadanía que realmente tiene mucha necesidad, y por lo tanto los temas políticos terminan sobrando en su mente. Así es. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, ya continuamos. Sí, continuando con tu entrevista, ¿por qué partidos como Vamos o Nuestro Tiempo, si tenían una agenda tan clara, personas tan preparadas, tenían la bandera anticorrupción, ¿por qué cree usted que no fueron o no son considerados actualmente una opción para las mayorías? Bueno, Roma no se construye en un día, y realmente estamos conscientes del día 1 que esto es un proceso. Nosotros tenemos un plan a largo plazo, tenemos una visión a largo plazo. Ya participamos en una elección presidencial, ganamos experiencia, nos dimos a conocer. El partido desde el 2019 hasta ahora es evidente que ha crecido en cantidad, en calidad,
en presencia, en los medios, en la opinión pública, en las redes sociales, y ahora muchas más personas que las que confiaron en nosotros en 2019 nos han dado un voto y nos han dado una diputación, varios concejales en diferentes municipios y un alcalde en San Isidro Morazán. Para nosotros eso es haber metido el pie en la puerta para que no se cerrara y aquí nos vamos a quedar. Entonces sabemos que es un proceso. Igual el proyecto ahorita oficialista, ¿cuántos años tiene de existir? Y quizás empezó con una alcaldía también. Claro. ¿Verdad? Entonces, sabemos que hemos nacido a la vida política y que hemos nacido con todas las credenciales para seguir avanzando, para seguir creciendo, y las acciones van a hablar. Entonces, no teníamos todos los recursos, todos los megáfonos, íbamos a las comunidades y la gente no sabía que el partido existía. Sabemos que estábamos llegando a un nicho que se informa, a un nicho que estaba buscando una opción diferente, que no era ni este lado ni el otro lado, y lo encontraron en nosotros y nos dieron su confianza. Entonces yo creo que va a ser un proceso en el que poco a poco vamos a ir creciendo. Ahora tenemos la oportunidad de aprovechar ese espacio que tenemos para que más personas puedan vernos y puedan sentirse verdaderamente representados. Y desde el día 1 que ingrese la Asamblea en mayo de este año, ¿cuál sería como la decisión más urgente que debe tomar el Pleno Legislativo y que usted abanderaría? ¿Cuál sería esa decisión más urgente o entre las más urgentes? ¿Qué debe hacer la nueva Asamblea? Bueno, elegir magistrados independientes, ¿verdad? Y la siguiente, elegir un fiscal independiente o una fiscal independiente. Eso es lo que está inmediatamente en la agenda, a mi punto de vista. Y realmente en el tema de lucha contra la corrupción, magistrados son fundamentales, fiscal es fundamental, y cambiar un poco eso. Y también creo que es necesario renovar la política desde la Asamblea Legislativa. Hay mucha opacidad ahí adentro. Hay mucha opacidad, el Parlamento no es algo abierto a la ciudadanía, no sabemos cómo se toman las decisiones. Si usted quiere buscar cómo votó un diputado en una ley específica, a menos que sea un súper especialista de los temas, no lo va a encontrar fácilmente. Y es difícil hasta para los periodistas, solo porque en el momento de la plenaria se sabe, pero ya luego eso queda archivado y no se permite, es muy complicado. Entonces, abrir también las decisiones de la Asamblea Legislativa a las personas, hacer más transparente también las negociaciones, el mismo protocolo de entendimiento, eso es el día 1. Sí. Yo he escuchado muchos candidatos de Nuevas Ideas diciendo que hay que hacer público el protocolo de entendimiento. Estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que hay que hacer pública la negociación de tal protocolo de entendimiento, ¿verdad? Porque ahí es donde se reparten los recursos de la Asamblea Legislativa y donde se le asignan cuotas de poder a cada partido, donde se le asignan cuotas de poder a los diferentes jefes de fracción, etcétera. Y entonces eso sería realmente algo distinto de lo que hemos visto siempre. Y creo que también, pues, el tema de el manejo de los recursos dentro de la Asamblea Legislativa. Yo espero no ver muchísimos asesores para un solo diputado, ¿verdad? Espero no ver gente que no tiene las capacidades. Se debería regular eso, el número de asesores. Eso debería ser regulado, debería haber una comisión especial también de ética, una comisión especial autónoma, independiente, que decida el tema de los salarios, de cuándo toca aumentar salarios de diputados, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en una crisis como esta. Ya van 2, 3 días que no llegan muchos a trabajar. Eso es otro tema, ¿verdad? Y que podamos elevar un poco la barra del tema de la ética. Entonces, realmente hay que dar el ejemplo con todo esto. Hay que dar el ejemplo y la gente tiene mucha expectativa y los próximos 3 años van a servir para ver si realmente esa renovación de rostros en la Asamblea es una renovación también de acciones. Pero hablando de las garantías que puede tener la población, ¿qué garantías tiene la población cuando el partido de gobierno tiene la mayoría simple, la mayoría calificada y la mayoría calificada absoluta para elegir un fiscal independiente que no responda a intereses del gobierno, a intereses de terceros o de grupos de poder? Realmente es muy poca la garantía. Es muy poca porque no hay discusión. Tampoco la hubo antes, ¿verdad? Tampoco la hubo antes. Ahora las condiciones son diferentes, pero al momento que la decisión pueda estarse tomando solo entre algunos, y ahí es donde pues la oposición, aunque sea pequeña, los medios también,
la sociedad civil, la cooperación internacional, deben también estar sumamente involucrados y pueden contar con esta diputada también para poder transparentar lo más posible qué es lo que está pasando en esas negociaciones, en esas elecciones, porque al final antes la garantía era porque se compraba impunidad con la elección de magistrados, se compraban cuotas de partidos políticos. Ahora va a ser simplemente apoyar un proyecto o poner a alguien ad hoc a un proyecto, ¿verdad?, que permita hacer lo que sea. Entonces estamos regresando a las épocas del pasado, donde todos estos funcionarios obedecían a un mismo partido, y eso creo que es lo que la gente ya no quiere. Claro, pero ¿cree que no va a ser así, viendo el estilo de toda la estructura del Ejecutivo, cómo se apega o se pega Sí. a las decisiones? ¿Cree que la bancada va a hacer algún tipo de diferencia? No lo creo. No lo creo, pero no lo puedo garantizar. Lo que puedo garantizar es lo que podemos hacer nosotros, y es lo que ya le he mencionado, es decir, buscar poner las propuestas sobre la mesa, ponerlas en la discusión pública, que la gente vea que hay una intención clara y buena, y que vea quién no la quiere apoyar. Hablando de nuevas ideas y del binomio con el gobierno, siempre surge la duda si la gente votó porque estaba harta de los abusos, o justamente por el incumplimiento que se da en la asamblea de estos partidos tradicionales, que al final no cumplían lo que prometían en campaña. Pues. Sí, es un desgaste, hay una ira en la población, Sí. hay un deseo de quitar todo lo que está en la mesa y volver a empezar de nuevo. Entonces eso es lo que se observa. Realmente la alternativa por la que optó la mayoría de personas, desde mi criterio, no cumple con las características para hacer eso. Hay mucha gente que también lo sabe y tal vez no fue a votar por decepción, por no creer en algo, no querer creer en algo más. Pero me parece que desde nuestro pequeño aún, pero en crecimiento, proyecto político, la gente va a irse dando cuenta que no con discurso, sino con acciones, porque ya lo hemos hecho con acciones, desde nuestras elecciones internas, la manera en que el partido se ha comportado en la campaña electoral, haciendo una campaña limpia, de altura, con propuestas. Y poco a poco también iremos creciendo en altura política, para que más gente nos vea y podamos ser alternativa cuando esta, que a lo mejor ha encantado ahora por tener muchos recursos o por tener una estrategia de marketing muy interesante, pero cuando esta estrategia se desgaste... Es una estrategia de marketing centrada en una persona, básicamente. Por supuesto, porque los que hemos competido para esa diputación no hemos competido con otros candidatos, hemos competido con el presidente, y aún así estamos aquí, ¿verdad? Así es. Claudia, el tiempo se nos ha terminado. Le agradezco mucho que nos haya concedido esta primera entrevista en calidad de diputada electa. Quiero que sepa que las puertas de Sin Su Permiso siempre han estado abiertas para Vamos, y vamos a seguirlos observando el rol que van a tener en la Asamblea Legislativa. Excelente, será un gusto estar acá siempre que nos inviten. Bueno, amigos y amigas televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Los dejamos con Teleprensa para que siga informándose. Buenas noches.